Buenos días. Me informan que por problemas técnicos con el equipo no va a haber transmisión el día de hoy. Bueno, lo guardamos el video y luego se transmite, ¿verdad? Así que hoy nos toca estar solos. Dios quiso que habláramos entre nosotros nada más el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio de fundamentos. Aún estamos en Vivir en Santidad. Hoy vamos a estudiar la parte número 6. El nombre del tema es edificación. Y bueno, con respecto a este tema hay mucho que decir, así que necesitamos ser claros y concisos. Estuve pensando bien, o le dediqué mucho tiempo pensando en cómo podemos abordar este tema de la manera más simple posible, y creo que hay algunos ejemplos que quiero comentarles para tratar de ponerlo con claridad. Iba a haber más cosas, pero me parece que las voy a seccionar para poder profundizar como necesitamos en estos puntos. Y antes de empezar a ver lo del tema de hoy, quisiera que recordáramos lo que vimos el domingo pasado con el tema de llevar la carga. Dijimos que nuestro propósito diario debe ser morir a la carne y vivir para Dios, ¿verdad? Es el requisito que Jesús especificó para ser su discípulo. Mateo 16:24 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Dijimos que si ya te diste cuenta de tus debilidades y entiendes todo lo que tienes que hacer para vivir en santidad, estarías de acuerdo conmigo en que es una tarea difícil, ¿verdad? Hay mucho que hacer. No se trata nada más de soportarlo un tiempo y ya, ¿verdad? Porque los malos deseos vienen de nuestro cuerpo, y mientras tengamos este cuerpo, vamos a luchar con esos malos deseos. Así que es algo de por vida, ¿verdad? Y estuvimos viendo el domingo pasado que al entender que nosotros vamos a mantener una lucha diaria por toda la vida, debemos tener conciencia de que nuestros hermanos también están luchando, ¿verdad? Asumimos que en la iglesia estamos los hijos de Dios, ¿verdad? Y ya sabemos las advertencias bíblicas de que no todo el que se congrega es hijo de Dios. Y llamamos la iglesia visible a todos los que vemos que se congregan, a todos los que dicen ser cristianos. Pero la iglesia de Cristo está compuesta solamente por los que son nacidos de nuevo, ¿verdad? Así que la Biblia es clara en que entre nosotros hay gente que piensa que es cristiano y no lo es. Y hay otros que sí son. Pero no podemos, en todos los casos, detectar quiénes sí y quiénes no, ¿verdad? Jesús dice que en los últimos días algunos todavía estaban engañados y estarán engañados pensando que ellos serán salvos. Y Jesús les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero hablando de la santidad y de entender que nosotros sostenemos una lucha diaria por toda la vida y saber que nuestros hermanos también la sostienen, vimos que la Escritura nos demanda que no solo veamos por nosotros mismos, sino también por los demás. Filipenses 2:4, Reina Valera 60, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que además de estar pensando en ti, en cómo mortificarte y vivificarte, tienes que ayudarle a los demás a llevar las cargas. Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Vimos que era la ley de Cristo, amarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, conforme más estudiamos de la santidad, vemos que cada vez hay más factores a tomar en cuenta y cada vez hay más responsabilidades a considerar, ¿verdad? No nada más es pensar en ti mismo, es detectar tus debilidades, mortificarte, en el término bíblico, hacer morir ese mal deseo, vivificarte, hacer lo que agrada a Dios, estar consciente que hay hermanos que también tienen lucha y ayudarlos a mortificarse, ¿verdad? Dijimos que si nos esforzamos juntos, si salimos a la luz juntos, si en lugar de ocultar nuestro pecado, si en lugar de negar o aparentar que no pecamos, si lo confesamos y venimos juntos a la luz, podemos trabajar juntos, ¿verdad? Y la Escritura nos dice en Eclesiastés 4:9-12, dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y dijimos que esto normalmente se lo aplican a los matrimonios, pero aquí no está hablando de matrimonio, ¿verdad? Aquí está hablando del beneficio de no estar luchando solo. Así que el que no sale a la luz, el que prefiere mantener su pecado oculto, se enfrenta a la lucha él solo.
no tiene el beneficio que la iglesia otorga a los que quieren estar en la luz, reconociendo que han pecado y buscan el apoyo de sus hermanos. Entonces, a manera de resumen, vimos que nosotros tenemos la responsabilidad de también ayudar a mortificar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y vimos cómo se aplicaba en Mateo 18. Cuando tu hermano peca contra ti, Mateo 18, 15 al 17, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿verdad? Y dijimos que no nada más ir a decirle, sino que si él reconoce que tiene un área débil, debemos ayudarlo. No hacer las cosas por él, ¿verdad? Porque dice Pablo en Gálatas que cada uno tiene su responsabilidad, pero sí ayudarlo. Y bueno, yo he visto, nosotros normalmente en Árbol Plantado estamos llenos de juntas. Los que tenemos un área que administrar o autoridad en algún área en la iglesia, normalmente estamos haciendo juntas de seguimiento. Y en esas juntas acostumbramos a compartir comida. Y a mí me gusta ver que cada vez hay más comida nutritiva compartida, ¿verdad? Por ejemplo, la última junta en la que estuve, había un refresco de cola, de ese negro, y nadie tomó de ese, nadie. Todos tomaron agüita de Jamaica, llevaban su termo con su propia agua de frutas, de botana, como decimos en México, para estar comiendo, pues, fruta, jícama, zanahoria, pepino. Y dices que bueno, eso es ayudarme a llevar mi carga, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Si yo lo confesé, yo tengo un problema con la comida. Entonces, si a la hora que me reúno contigo me pones ahí la frutita y verdurita, bueno, claro que me encantarían unas carnitas, ¿verdad? Pero si yo tengo ese problema, a mí me ayudas a llevar la carga dándome ese tipo de cosas, ¿verdad? Poniéndolas a mi alcance. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas formas de ayudarnos unos a otros, pero el tema de hoy es un poco diferente al que vimos en cuanto a llevar las cargas. Llevar las cargas tiene que ver principalmente con mortificar la carne, ¿verdad? Ayudarle a que se muera la carne a la persona que está batallando con sus malos deseos. Pero lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la edificación. Acuérdense, santidad tiene que ver con mortificar, hacer morir los deseos de la carne, y vivificar nuestro espíritu, hacer las cosas que le agradan a Dios, hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, hacer lo que es correcto. Llevar las cargas de los otros tiene que ver principalmente con la mortificación de nuestro hermano, ¿verdad? Ayudarle a que no caiga. Pero el tema que vamos a ver hoy de la edificación tiene relación principalmente con la vivificación. No se trata de ayudarlo con áreas débiles, se trata de hacerlo crecer. Y también es importante y es indispensable para vivir en santidad. Así que antes de empezar a estudiar esto, vamos a orar así como estamos. Señor, queremos poner todo este tiempo en tus manos. Sabemos que todo está bajo tu control, pero nosotros confesamos nuestra incapacidad para entender al 100% tu palabra, Señor. Sabemos que no es del humano comprenderte, sino de tu Espíritu Santo darnos el entendimiento. Por eso te suplicamos hoy, Señor, que nos permitas entender, que nos marque tu palabra, que tu palabra deshaga lo que debe deshacer en nosotros, que llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos cambie, Señor, desde nuestro interior, para que nuestras obras reflejen lo que hay dentro de nosotros, Señor. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que entremos en tema. Nos distanciamos un poco del domingo pasado en cuanto a que vamos a enfocarnos en vivificar a nuestros hermanos. No ayudarles a mortificarse, sino a que sean vivificados. Y vamos por favor a Romanos, capítulo 15, versículo 2. Dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Y esta no es una sugerencia, ¿verdad? Esta es una instrucción, es un mandato. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. La palabra edificarlo en griego es el acto de construir. Dice la concordancia Strong, en sentido figurado, avance espiritual. El diccionario Helps lo dice un poco más detallado. Dice, en el sentido literal es un edificio que sirve de hogar. En sentido figurado es la crítica constructiva y la instrucción que ayuda a una persona para que sea un lugar adecuado donde Dios habite. ¿Me explico? Si tú ves el verbo edificar en griego, el diccionario Helps lo traduce así: construir una casa en sentido literal. En sentido figurado es ayudar a estar firme, animar, alentar, impulsar. Así que edificar tiene que ver con ayudarle a mi hermano a que avance, ¿verdad?
Lo opuesto de edificar es lo que la Biblia define como tropiezo, un obstáculo. Así que ya no estoy hablando de un pecado identificado. Es decir, llevar la carga de mis hermanos es cuando ya hay un pecado identificado, uno o varios, ¿verdad? Ya sabes que hay un pecado, sabes que tienes debilidad ahí, te ayudamos a que permanezcas firme. Pero la edificación no tiene que ver con identificar un pecado, sino con evitar el pecado. No un pecado en específico, sino evitar la ocasión de pecado. Y esto es muy importante que lo entendamos porque cuando vimos que Gálatas nos dice que llevemos las cargas unos de los otros y así cumpliremos la ley de Cristo, y la ley de Cristo es el amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, el edificarlo también está en la ley de Cristo, ¿verdad? Sigue siendo una obligación nuestra. Y fíjate cómo se pone complejo, porque si yo quiero ser santo, tengo que ver en mi vida todo lo que tengo que mortificar, cómo me voy a vivificar, apoyar a mis hermanos en debilidad, y no para ahí, sino que ahora tengo que edificarlos. Y todavía no se acaban nuestras responsabilidades de lo que significa vivir en santidad. Por eso, mientras más conocemos lo que la santidad bíblica es, más conscientes debemos estar de lo pecadores que somos, porque hay tantas cosas en qué pensar que no tenemos mente ni el tiempo y a veces ni siquiera la capacidad de estar pensando en todo lo que puede ser pecado y estarlo evitando. No nada más evitarlo, sino ayudar a vivificarte, a los demás también. Entonces es muy complejo, pero quiero ilustrar esto de la edificación con dos ejemplos. Los dos ejemplos tienen que ver con lo mismo, pero quiero saber primero qué es lo que entienden ustedes al escuchar este ejemplo. Así que vamos a hacer votación. Cada uno de estos ejemplos tiene 3 opciones disponibles. Tú vas a escoger la que te parece más adecuada, la más correcta, ¿ok? Por ejemplo, tú eres un cristiano en árbol plantado que busca la santidad, ¿verdad? Ya estuviste esta última serie con nosotros, así que estás consciente de tus áreas débiles. Practicas la mortificación y la vivificación en ti todos los días. Y desde el domingo pasado mínimo, ayudas a otros hermanos en sus cargas, ¿ok? Ahora imagínate, tenemos una reunión de domingo. Venimos a convivir y normalmente hacemos esto, que cada quien trae comida para compartir, ¿verdad? Así que es algo que normalmente hacemos en árbol plantado. Cuando nos reunimos, todos llevamos algo para compartir, algo que tú consideras que es sabroso de perdido, ¿verdad? No vas a llevar algo que dices, ni me gusta, pero con tal de llevar algo, no, ¿verdad? Consideras que es algo que puede gustar, algo que va a agradar a los demás. Bueno, imagínate esta situación. Estás en una reunión, llegó el momento de la convivencia y cada quien trae su comida. Lo que hacemos en árbol plantado normalmente cuando nos reunimos es que ponemos toda la comida en un solo lugar y cada quien se sirve, ¿verdad? Cuando es reunión de iglesia, bueno, los sugieres distribuyen aleatoriamente los platos para que nadie escoja y asegurarnos de que no se desprecie a nadie. No se desprecia a nadie, pero cuando vamos a la casa de alguien, normalmente es, bueno, ahí está, eso es lo que trajimos y agarra lo que quieras, ¿verdad? Ahora, tú te sientes particularmente orgulloso por cómo preparas las carnitas de cerdo. ¿Alguien las ha probado? Bueno, yo sé que en México sí, hay personas que nos ven en otras partes del mundo. A mí me gustan mucho las carnitas de cerdo. Imagínate que las preparas y estás orgulloso de cómo te quedan, ¿verdad? Me voy a lucir, me van a pedir más. Así que vienes con todo la buena intención de compartir, pero resulta que hay una familia en esa convivencia que tiene poco tiempo que llegó a árbol plantado. Así que bueno, tú tienes aquí tu platillo que te hace enorgullecerte, ¿verdad? De tus artes culinarias. Y separas una porción, y se la llevas a esta familia y le dices, tengan por favor, prueben esto. Le preguntan, ¿qué es? Son carnitas de cerdo. Están para chuparse los dedos. Bueno, pero lo que esta familia te dice es, no, perdóname, pero el cerdo es un animal impuro y no voy a comerlo porque eso no le agrada a Dios. Ahora, dirías, oye, pero no, o sea, eso ya no aplica a nosotros, ¿no? Lo de los animales impuros quedó en el Antiguo Testamento. La Escritura dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos. Diría, ¿sabes qué? No, gracias. Es más, ninguno aquí debería de comerlo porque terminaría en pecado. ¿Qué haces? Sé honesto.
Primero, ¿es pecado comer carnitas de cerdo? ¿Sí o no? Fíjate bien el argumento, es un animal impuro. Si yo me como algo de ese animal impuro, ya no agrado a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿podemos decir que eso es pecado o no? Bueno, Marcos 7, 18 al 20. Marcos 7, 18 al 20, palabras de Jesús. Dice, tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Así que en esta situación hipotética, tenemos la certeza de que el cerdo no es un animal impuro, porque Jesús declaró puros todos los alimentos, ¿verdad? Así que esta persona dice que no quiere consumir nada de cerdo, porque resultaría en algo desagradable a Dios, porque el cerdo es un animal impuro. Y tienes la evidencia bíblica de que el cerdo no es considerado un animal impuro para los que estamos en el pacto de la gracia, ¿verdad? ¿Qué haces? Tienes 3 opciones, por favor, respóndeme con honestidad. Opción número 1, respetuosamente y de la mejor manera posible, intentas hacerles ver su error, citándole distintos pasajes de la Escritura, para demostrarle que no es pecado comer carne de cerdo. Respetuosamente y de la mejor manera posible. No estoy hablando de que te vas a poner a discutir, no. Respetuosamente, de la mejor manera posible, empiezas a citar los textos para comprobarle que no tiene nada de malo comer carne de cerdo. Levante su mano el que así procedería. ¿Sean honestos? Hay muchos en el Facebook haciendo exactamente eso mismo con cada cosa que alguien publica, ¿verdad? ¿Continuamos ya entonces? ¿O todavía tienen que acomodar algo? ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. Estábamos con el ejemplo hipotético, ¿verdad? Y les estaba pidiendo honestidad. Si sabes que lo que ellos dicen al respecto del cerdo no es cierto, tienes no un solo versículo bíblico, tendrías varios para demostrar que no es cierto. Opción A, respetuosamente, de la mejor manera posible, intentarías hacerles ver su error, citándole distintos pasajes de la Escritura para demostrarle que no es pecado comer carne de cerdo. ¿Harías eso? Levante tu mano, por favor. ¿Nadie? 1, 2, 3, 4. Ahí van, cada vez van saliendo más valientes. 5, 6. Piensen bien, ¿eh? Fíjate bien. Estás viendo a tu hermano que no tiene la verdad. Tienes la evidencia bíblica clara de que no es pecado comer carne de cerdo. Me estás diciendo que no le dirías nada. Ok, 7 personas. 8. Alcanzó a pasar. Opción B. No intentas hacerle ver nada de su error. Simplemente te sientas a disfrutar de tus carnitas. No te metes en... ¿No quieres comer? No hay problema. ¿Para qué entramos en discusión? Pero pues te sientas y te comes tus carnitas a gusto. ¿Quién haría eso? Levante su mano, por favor. ¿En serio? A ver, es que aquí ya hay... Estas son preguntas, o sea, estas opciones tienen trampa, ¿verdad? Porque si dices que no le dirías nada, y luego te digo, bueno, no le dices nada, y dices, no, tampoco, no se puede, ¿verdad? Le dices, oye, esta es la evidencia bíblica de que no es cierto lo que tú dices. Opción A. Opción B, no le dices nada, nada. No discutes con él, no, ni de forma respetuosa ni nada, nada. Simplemente dices, bueno, y te vas a comer tus carnitas, y ya. ¿Quién haría eso? 1 y 2. Bueno, entonces todos van a levantar la mano en la que sigue, ¿verdad? Porque nomás son 3.
Tercera opción. Le pides disculpas y te llevas las carnitas de manera que nadie coma. Levante su mano el que quería eso. ¿Ya ves? No cuadran los números, ¿verdad? 4 harían eso. 8 le citan versículos bíblicos. 4 no le dicen nada y se comen sus carnitas en paz. Otros 4 le piden disculpas y se llevan las carnitas para que nadie coma. No hay más opciones, muchachos. No hay más opciones, hermanos. ¿Le dices, no le dices o le pides disculpas y te aseguras que nadie coma? Cualquier otra opción que se te ocurra es una variante de esas 3, ¿verdad? Entonces no quieren ser honestos conmigo. Está bien, hay un Dios que todo lo ve. Bueno, ¿cuál de estas opciones te parece correcta y por qué? ¿Cuál de estas opciones edifica a esa familia? ¿Y alguna de estas opciones es pecado? ¿Puedes responder tranquilamente, sin dudas ni confusión, las 3 preguntas que te hago? Va de nuevo. ¿Cuál de estas opciones te parece la mejor o la más correcta y por qué? ¿Cuál de estas 3 opciones edifica a la familia que recién se congrega en árbol plantado? ¿Y si alguna de estas opciones es pecado? ¿Puedes contestar con claridad o resulta algo confuso? Déjalo en tu mente. Segundo ejemplo. Eres una persona centrada en el estudio de la Escritura, ¿verdad? Tu personalidad no es así que digamos una persona alegre. Normalmente no acostumbras sonreír cuando hablas con los demás, ¿verdad? ¿Tú has conocido personas que se ríen por todo? Bueno, ¿has conocido personas que prácticamente nunca se ríen? Bueno, imagínate que es una de esas, ¿verdad? Estás hablando con ellos y serios, ¿verdad? De repente quieres soltar un chistecillo y no pega, no funciona, no le da risa. Bueno, imagínate que tú eres esa persona. Tu semblante, tu rostro siempre transmite seriedad. Valoras mucho tu privacidad. ¿Alguien valora mucho su privacidad? ¿Alguien vio la película de Shrek? Él dijo que valoraba mucho su privacidad. ¿A qué se refería? A que es una persona que normalmente evita los lugares llenos de personas, ¿verdad? Sí tiene amigos y todo, pero pocos, ¿verdad? No le gusta estar con toda la gente. Valora y atesora los momentos en que está solo. A ver, ¿me entiendes qué tipo de persona es? ¿Conoces al menos a alguien así? Al menos a uno, ¿no? Ok, imagínate que en la iglesia le piden que organice la próxima convivencia. Y le asignan un equipo de personas para que lo apoyen. Ahora, las personas de su equipo, conforme están avanzando, se sienten un poco confundidos y no saben cómo hablar con él porque siempre está serio. Se sienten confundidos porque normalmente no se ríe. Piensan que está enojado porque no juega. Si tú eres esa persona y te das cuenta que tu equipo no sabe cómo tratarte, pues porque no juegas, no participas con todos los demás, es difícil saber si estás contento, estás enojado. No sé si has tenido un jefe así, que te acercas con tu jefe y normalmente los jefes lo único que te dicen es lo que está mal, ¿verdad? Si está bien, no te dicen nada y tú tienes que aprender a que si no dice nada, significa que todo está bien. Pero cuando tiene algo que decir, es porque entonces está mal. ¿Me explico? Ahora, esta persona que está a cargo del equipo y esta situación donde las personas del equipo se sienten un poco confundidas o no saben si está enojado o qué pasa, ¿qué deberíamos hacer con esta situación? ¿Qué harías tú si fueras esta persona que está a cargo del equipo? Opción A, dejar el equipo para evitar problemas y que lo haga alguien más. ¿Quién haría eso? Levante su mano. ¿Nadie? Ni uno.
Ok. Opción B. Esa es mi manera de ser. Ellos tienen que aprender a conocerme. Levante su mano. ¿Nadie? Opción C. Yo debo cambiar para mejorar la situación del equipo. ¿Quién haría eso? Seguros. Es muy fácil decir eso, ¿eh? ¿Estás seguro que vas a dejar de ser la persona que toda la vida has sido solamente para que se sientan un poco mejor los de tu equipo? ¿Estás seguro? Es bien fácil lo que dices, pero piénsalo bien. Tienes que dejar de ser tú. ¿Cuál de estas tres opciones es la correcta? Van a decir, ay, pues sí. ¿Cuál de estas tres o cuántas son pecado? ¿Y cuál es la que edifica más? ¿Verdad? Tenemos dos situaciones distintas entre ellas. Y quizás a algunos de nosotros les resulta complejo entender qué es lo que debiéramos de hacer, porque en teoría se dice simple, ¿verdad? Pero quiero que consideres esto en este último ejemplo. Cuando tú eres como eres, estás ciego a lo que haces. ¿Me explico? Cuando tú eres como eres, estás ciego a lo que haces. No sabes lo que haces. No estás consciente de lo que dices porque así eres. ¿Me explico? Imagínate que eres un muchacho que trata de agradarle a una muchacha. Ella te gusta. Tú no sabes si le gustas a ella. ¿Cómo le haces para tratar de enamorarla? ¿Qué le dices? ¿Investigarías qué le gusta? Si la quieres invitar a salir, ¿investigarías qué le gustaría hacer? ¿Vas y le preguntas a ella? ¿O dices, no, a mí lo que me gusta es ir a jugar videojuegos? Así que le voy a decir, ¿qué onda? ¿Cuándo jugamos un videojuego? No sé el que tú quieras. Fortnite, Overwatch. ¿Cuándo? A mí ni me gusta eso, diría la muchacha, ¿verdad? ¿Cómo no te va a gustar? Es lo mejor que hay. ¿Qué haces para tratar de convencerla de que salga contigo? Fíjate bien, en ese momento la gente está muy dispuesta a cambiar, ¿verdad? Muestran lo mejor de sí, para empezar se bañan, ¿verdad? Dicen que se bañen los que van de novios, ¿verdad? Sobre todo cuando hace frío. Se arreglan como nunca andan vestidos así. Pero como van a ir a ver a esta muchacha, se visten como quisieran verse, ¿verdad? Cambian su vocabulario. No hablan igual cuando hablan con esa persona. De hecho, esos son los principales factores que delatan a una persona que se siente atraída hacia otra, la manera en que le habla. Porque les cambia totalmente la manera de hablar. Siempre están, no sé qué hay. Cambian las mujeres, sobre todo se les nota un poco más. Ni siquiera usan el mismo tono de voz. ¿Has escuchado a una mujer hablar por teléfono? Antes y después de que habla, ¿verdad? Oye, ándale, pásame la salsa. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjate bien, aparentan algo. Yo no estoy diciendo en este ejemplo que tú vas a aparentar que te interesa. No vas a aparentar que quieres hacer las cosas bien para el equipo. Estoy diciendo que tú vas a cambiar tú lo que eres para estar bien con ellos. No es un momento del tiempo mientras dura el proyecto, no, es cambiar definitivamente. ¿Seguro que eso harías? Bueno, leímos Romanos 15:2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Vimos que era edificar, ¿verdad? Animar, alentar, ayudar a mantenerse firme, agregarle a la persona cosas buenas, ¿verdad? Pablo nos dice que en estos dos ejemplos hipotéticos que yo les pongo,
que para que cualquiera de estas tres opciones que elijas, para que sea edificante a tu prójimo, a tu hermano, lo primero que se debe hacer, dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Fíjate bien, para que lo puedas edificar, ¿qué hay que hacer antes? Agradarlo para su bien. La palabra aquí, agradarlo, es agradar, complacer por medio de un servicio voluntario prestado a otros, dice la concordancia Strong. Diccionario Helps, hacer bien algo, ganar el favor de alguien al cumplir con sus expectativas. Ganar el favor de alguien al cumplir con sus expectativas. Ahora, no estamos hablando de darle gusto. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es agradarlo para su bien y otra cosa es darle gusto. Imagínate que cometiste una falta y quieres ir a pedirle perdón a alguien. Y te dice, sí te perdono, pero si me lo dices aquí de rodillas. Si no, no. ¿Por qué? La Biblia dice que cada uno debe agradar a su prójimo. Y en este momento eso es lo que me agradaría. Que te arrodilles a pedirme perdón. Así me vas a edificar. Me vas a hacer sentir muy bien. Porque lo que más deseo es verte arrodillado pidiéndome perdón. Ahora, ¿de esto nos está hablando este pasaje? Fíjate bien, agradar, ganar el favor de alguien al cumplir sus expectativas. Este dice, mi expectativa es que te arrodilles y me pidas perdón. Sí, pero es agradar para bien, ¿verdad? Romanos 8, 6 al 8. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que viene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ahora, si tú vas a agradar a alguien para bien, a la luz de este pasaje y lo que ya estudiamos, no se trata de hacer lo que su carne quiere, sino de hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, si me dice, te tienes que arrodillar porque eso es lo que yo espero, así me vas a sentir bien, así me vas a hacer sentir bien y así me vas a edificar, la respuesta es no, porque si yo lo hago, lo único que hago es contribuir a tu arrogancia. Y eso no es para tu bien. ¿Me explico? Tenemos la obligación de agradar a nuestro prójimo para bien, es decir, aquello que tenga que ver con la voluntad de Dios, la voluntad expresa, ¿verdad? La que ya conocemos. Hacer lo que es correcto. Los cristianos definimos lo bueno y lo malo de una manera muy simple. Bueno es todo aquello que está en armonía con la naturaleza de Dios. Malo es aquello que es opuesto a la naturaleza de Dios. ¿Por qué matar es malo? Asesinar. Porque Dios no es así. ¿Por qué mentir es malo? Porque Dios no es así. ¿Ok? Ahora, si yo voy a agradar a alguien para bien, eso implica que se descartan todos sus deseos pecaminosos, ¿verdad? Nada que tenga que ver con su carne. Tengo que agradarlo con respecto a las cosas que son de Dios. Pero si no le agrado para bien, no lo puedo edificar. Y esto es muy importante. Porque cuando hablamos de agradarle a alguien, entramos en un terreno difícil. Porque agradarle a alguien va a depender mucho de ese alguien, ¿verdad? ¿Me explico? Imagínate el caso del muchacho que quiere convencer a la muchacha de que salga con él. Va a tener que ir a pedirle permiso a su papá. Supongamos que son cristianos, ¿verdad? Y se toman en serio eso. Este muchacho va a tener que ir con el papá de la muchacha y decirle, oiga, ¿nos da permiso de ir al cine? Pero, como tú quieres agradar, sabes que el papá de ella es fanático de los Tigres. ¿Qué harías para conseguir un sí? Tienes varias opciones. Te llevas una playera de tigres, ¿verdad? Pones calcamonías en donde sea, en el carro, en lo que tengas, que se vea que estamos en el mismo fluir. O le regalas un jersey de tigres. Hay métodos en los que tú puedes tratar de ganar su favor, ¿verdad? Bíblicamente hablando, tenemos la responsabilidad
de agradar para bien a nuestro hermano. Pero si al papá no le gustan los tigres y es rayado y todavía está sentido por lo que pasó, esto es chiste local, ¿verdad? Y le quieres llevar un jersey de los tigres, ¿te vas a ganar su favor? Todo lo contrario, todo su odio y su desprecio, ¿verdad? Entonces, agradar a alguien depende de cada persona en particular, ¿verdad? ¿Me explico? Esto nos lleva a dos conceptos que quisiera que entendiéramos bien en árbol plantado. Los voy a poner en rojo. Lo que es objetivo y lo que es subjetivo. ¿Conocías esos términos? Ejemplo de algo objetivo. Lo objetivo es aquello que está basado en evidencia, en hechos y en la lógica. Eso es objetivo. Por ejemplo, decir, ahora mismo estoy de pie en la plataforma de árbol plantado. Esto es objetivo, porque puedes verificarlo, ¿verdad? Puedes venir y decir, ay, sí, estamos en árbol plantado y está Hernán parado en la plataforma. No está ni sentado ni acostado. Es verificable con hechos, ¿verdad? Si yo te digo 2 más 2 es igual a 4, es algo objetivo, porque hay lógica y también hay hechos, evidencia. Si yo tengo una caja y he hecho 2 marcadores y luego he hecho otros 2 y los cuento, tengo 4. 2 más 2 son 4, eso es objetivo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo subjetivo? Aquello que depende de la preferencia, de los sentimientos, de la percepción, de las emociones de alguien. Por ejemplo, si yo digo, el helado de fresa es lo más sabroso que hay. ¿Es cierto o es falso? ¿Qué opinas? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? 2, luego les invito 1. ¿Alguien más? Pero ya no les voy a invitar a ustedes. Oye, yo estoy seguro que el helado de fresa es lo mejor que hay. Es mi verdad. ¿No te parece que tengo la razón? No, a ti te puede gustar de pistache, de cacahuate, de beso de ángel. ¿Alguien ha probado esa? De pétalo de rosa, de chapulín. Vayan a Oaxaca y van a encontrar todas esas. Ahora, ¿por qué eso no es objetivo? Porque depende de mis gustos y de mi preferencia, ¿verdad? Para mí puede ser lo más sabroso que hay, pero para ti no. Si yo te digo, la música de Beethoven es la mejor música que hay, ¿es objetivo o subjetivo? Subjetivo, porque depende de mi gusto. Ahora, una ofensa, ¿es objetivo o subjetivo? Subjetivo. ¿Por qué? Porque si yo me acerco con él y le digo, ¿cómo estás, mi negro? Podría decir, si estoy negro. Así me dice Hernán. Yo no le digo a nadie así, es un ejemplo. Y no se ofende. Pero ¿qué tal si conozco y le digo, ¿cómo estás, mi negro? ¿Cómo que negro? ¿Es bíblico? ¿No? ¿No hay uno que apodaban el negro? ¿Se acuerdan? Sí, pero a mí no me gusta que me digas así. Ay, hombre, pues ¿qué tiene? ¿Es de cariño? Bueno, mi prieto. No, no me digas así. ¿Por qué? Me ofende. ¿Por qué si no es ofensivo? Mira, a él le digo, ¿cómo estás, prieto? Y no se ofende. ¿Por qué te ofendes tú? Porque es subjetivo. Una ofensa es aquello que hiere los sentimientos, las emociones o la percepción de una persona. Ahora, fíjate lo que nos está diciendo Pablo. Cada uno debe agradar a su prójimo para su bien. ¿Cómo le hacemos para agradar a alguien si no lo conocemos? Tenemos un peligro en árbol plantado, y lo dije el tema pasado. Mientras somos cada vez más
cada vez es más posible que no edifiques, porque no conoces a los demás. Cada vez te limitas más, porque no puedes edificarlos, puesto que no sabes ni qué quieren, ni cómo son, ni qué les gusta y qué no les gusta. Ahora, en cuanto a lo subjetivo, ¿podemos comprobar que tenemos la razón en algo subjetivo? Imagínate, el helado de fresa es el más rico que hay, y lo voy a probar con una encuesta. Imagínate que me pongo a preguntarles a todos, ¿qué opinas del helado de fresa? ¿Es el mejor? Sí, muy bien. Tú no, tú sí, sí, sí. Y la gran mayoría, supongamos que la gran mayoría me dice, el helado de fresa es el mejor. ¿Eso es evidencia de que el helado de fresa es el mejor? No. Lo único que dice eso es que a la mayoría le gusta. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que el helado de fresa sea el mejor, ¿verdad? Lo subjetivo no es comprobable con evidencia. Lo objetivo, sí. ¿Me explico? Cuando se trata de ser bíblicos, tendemos a ser objetivos. El primer ejemplo, la carne de cerdo es impura y es pecado comerla. Y dices, no. Aquí hay un versículo que dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos. No es lo que te comes, sino lo que dices. ¿Eso es objetivo o subjetivo? Objetivo, pero objetivo es que hay un versículo que lo diga. Pero que no le resulte agradable el que se lo va a comer, ¿eso es objetivo o subjetivo? Subjetivo. Así que tenemos este problema, ¿verdad? No puedo generalizar las cosas. No puedo establecer reglas. Es decir, mira, como a la mayoría le gusta el helado de fresa, queda instituido. Aquí no se vende de otro sabor, porque ya demostré que ese es el mejor sabor. No, eso no tiene sentido. Imagínate que decimos, bueno, les voy a decir prieto a todos. ¿Cómo estás, mi prieto? Porque ya le pregunté a la mayoría y ninguno se ofende. ¿Te das cuenta que eso no sirve en ningún momento como evidencia? Si alguien entre nosotros piensa, imagínate, voy a ponerme yo como ejemplo, para mí es pecado que Hernán no traiga corbata. Y para otro diga, a mí se me hace que es pecado que Hernán vaya con saco, ¿por qué? Con este calorón, me da calor a mí. ¿Dónde está el objetivo en eso? No hay nada de objetivo ahí, ¿verdad? Es subjetivo. Pero mi responsabilidad, dice Pablo, ¿cuál es? Agradar al otro. Ahí está el problema. Mientras más personas conozco, a más personas tengo que agradar. Y eso se vuelve cada vez más difícil mientras más personas hay. ¿Verdad? Entonces imagínate, yo tengo que estar cargando con mis cargas, ¿verdad? Las mías propias, estar mortificándome, estar asegurándome de que me estoy vivificando. Le echo la mano a mi hermano, que también está batallando. Ahí vamos juntos y convivo con muchos hermanos. Y aparte tengo la responsabilidad de agradarlos a todos. ¿Te das cuenta qué tan santo eres? ¿Qué tanto has pecado? Ahora, entrar a los objetivos se puede volver muy complejo, ¿verdad? Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Agradarlo es subjetivo, ¿verdad? ¿Qué es bueno y qué es malo? Para un cristiano es objetivo. Tenemos la Escritura como base, ¿verdad? Lo que es de acuerdo a la naturaleza de Dios es bueno. Lo que es opuesto es malo. Ok, pero ¿edificarlo? ¿Edificarlo es objetivo o subjetivo? ¿Qué opinas? Levante la mano el que dice es objetivo. Muy poquitos. Levante la mano el que dice es subjetivo. No, pues no están votando, ¿verdad? Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que yo digo, mira, yo considero que lo que más te edifica es que yo extienda mi predicación unas 3 horas. Porque tengo tanto que decirte. Tengo tanta información. Yo estoy seguro que te vas a edificar.
¿Te puedo obligar a estar 3 horas aquí? ¿Puedo ponerlo como una regla asegurando que vas a ser edificado? ¿O depende de cada uno de ustedes? ¿Qué deberíamos de hacer para que sean edificados? ¿Cómo te edifico a ti? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que necesitas? Necesito conocerte, ¿verdad? Para saber cómo ayudarte a ti para que crezcas, para que avances. Si no te conozco, no puedo edificarte. Va a ser muy complejo. Puedo hablar en términos generales. Los de la alabanza suben con la intención de edificarnos, ¿verdad? Sí, pero quizás las canciones que cantaron no son las que más te gustan a ti. Quizás a ti te hubiese gustado otra y te hubiera edificado más por la letra en específico. Pero no puedo decir, a ver, cada quien mande su lista de canciones para cantarlas de manera que todos se edifiquen. No se puede. Ahí hablamos de algo general, algo a ciegas, ¿verdad? Decimos, bueno, esto que dice la letra es bíblico y te debe edificar, pero no está especializado en lo que tú necesitas. ¿Me explico? Cuando hablamos entonces de estarnos edificando, vayamos a los ejemplos, empezando con el del cerdo. El orgullo de la familia, las carnitas que preparas. Le ofreces a esta familia nueva y te dicen, no, gracias, el cerdo es un animal impuro y no puedo comerlo porque no le agrada a Dios. ¿Y sabes qué? Ninguno debería comerlo. ¿Cómo le respondemos? ¿Hay algo en la Biblia que nos diga, eso que dice él, su opinión, es objetiva o subjetiva? Subjetiva. ¿Por qué? Porque para mí no es pecado, yo las preparé, yo me las voy a comer. Y quizás para todos los que estamos ahí, pero estoy enfrentándome a algo subjetivo. La Biblia nos da información de cómo enfrentar esto. Romanos 14, 1 al 4. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Así que la opción número A, o la opción A, no número, de respetuosamente, de la mejor manera posible, intentar hacerle ver su error citando los distintos pasajes bíblicos, sería algo incorrecto. En esa particular situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Pablo, recíbelo, pero no para entrar en discusión. ¿Me explico? Oye, pero está equivocado. Claramente está equivocado. Y tengo el versículo que lo demuestra. Sí, pero ¿qué dice Pablo? Si tú quieres comer, no condenes al que no come. Y el que no come, no condena al que sí come. Así que si tú quieres invertir tiempo diciéndole versículos bíblicos para convencerlo, ¿es edificante o no? Para esa familia en particular. ¿Sí o no? Opción D. Romanos 14, 5 al 6. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. ¿De qué nos está hablando Pablo aquí? En pocas palabras está diciendo, esto es subjetivo. ¿Verdad? El que come, pues come porque no cree que haya nada malo. El que no come, pues porque lo hace para Dios, o no comerlo para Dios. De manera que eso es subjetivo, depende de cada persona. Y Dios lo acepta. ¿Verdad? Entonces, la opción B, ¿te parece correcta o incorrecta? ¿Cuál era la opción B? Decir, no discuto. Y me llevo mis carnitas a comérmelas acá aparte.
¿Está bien o está mal? Sigamos leyendo, versículo 13 al 20. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida el hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas, bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Entonces, dices, yo no discutí. Sí, pero comiste las carnitas ahí junto a él. Aunque te hayas tratado de irte a otra mesa, ahí estás y él sabe que estás comiendo. Y ya te dijo que él considera que eso es pecado y que nadie debería comerlas. Así que esa opción es correcta o incorrecta. ¿Edifica o no edifica? No edifica, es incorrecta en esa situación. Oye, pero no tiene nada de malo comer carnitas. Nadie te está diciendo que no las comas, sino que no las comas allí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque angustias a esta familia que considera equivocado hacer eso. ¿Me explico? Cuando dice que no pongas tropiezo u obstáculos, tropiezo, ocasión de tropiezo, una trampa, dice el diccionario Helps, el gatillo de una trampa, lo que hace que se active la trampa y vengas a ser atrapado. Es lo opuesto a edificar, ¿verdad? Y si tú te pones a comer las carnitas ahí, que al cabo que tú tienes la conciencia limpia, estás haciendo tropezar a esta familia. ¿Estás haciendo algo malo? ¿Comerte las carnitas es malo? No. Pero delante de Él, sí. No es el hecho de lo que comes, sino a quién estás haciendo tropezar. ¿Estás edificando o estás creando tropiezo? ¿Me explico? Entonces, la primera no edifica, la segunda tampoco. Romanos 14, 21, 22. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tú tengas al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. ¿Qué era la opción C? Decirle, perdón, discúlpame si te ofendí, y retirar todo lo que tenga que ver con las carnitas para que nadie coma. ¿Es esa opción edificante? Sí, aquí acabo de decir Pablo, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Si para ti no es problema, déjalo como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa. Entonces, fíjate bien. No hay nada de malo en que comas las carnitas, ¿verdad? Pero si lo haces sabiendo que el otro no quiere, eso ya no es amar a tu prójimo, eso es amarte a ti mismo. Y eso es opuesto al Espíritu. Eso es carne, justificada con la Biblia. ¿Verdad? Carne justificada con la palabra. Es muy común que me preguntan en persona y en redes sociales, Hernán, ¿es pecado que un cristiano se tatúe? ¿Te han preguntado? Hay unos que dicen, Levítico dice que no pondrás marcas en la piel. No está hablando de tatuajes, ¿verdad? Está hablando de otra cosa. Ah, entonces sí puedo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. En nuestra cultura, ¿qué se opina de las personas que se tatúan? Hay empresas que no contratan a personas tatuadas.
En nuestra cultura, aún hoy en día, los tatuajes están relacionados con la delincuencia. ¿Verdad? Cristiano, ¿te quieres poner un tatuaje? ¿Cuál debería ser la respuesta bíblica en nuestro contexto, en nuestra cultura? No. ¿Por qué? Si no tiene nada de malo. Para ti. Pero los cristianos que te vean con ese tatuaje, ¿qué van a pensar de ti? ¿A quién amas más? ¿A quién amas más? Fíjate bien, carne justificada con la Biblia es puro egocentrismo. ¿Verdad? Hernán, pero no es pecado. No. ¿Tengo la libertad de hacerlo? Sí. Pero también el mandato de no hacer tropezar a nadie. Así que ¿a quién amas más? Fíjate bien, si alguien entre nosotros, miembro de la iglesia, se encontrara en esa situación y decide escoger las opciones A o B, no la C, no el decir, hoy le traía unas ganas a estas carnitas, me pasé toda la noche preparándolas, yo ya había imaginado todo lo que me iban a decir cuando las probaran. Yo le iba a dar la gloria a Dios como quiera, ¿verdad? Pero ya estaba esperando, ¡ay, qué sabrosos! Y que alguien te diga, no, y nadie debería comerlo. ¿Tú crees que va a ser fácil decir, juntas todo tus carnitas y te las llevas y las dejas lejos para que nadie coma? ¿Crees que es fácil? Claro que no, porque ¿qué es lo primero que va a brotar en ti? Pero no es pecado. ¿No es lo primero que argumentan los cristianos? No es pecado. No, no es pecado comer carne de cerdo. Pero sí es pecado hacer tropezar a tu hermano. ¿Verdad? Entonces, imagínate que él dijera, no, yo estoy comprometido con la verdad y me voy a dedicar a hacerle ver su error a esta familia. Les voy a dar toda la exégesis, vámonos. Ahí mismo, órale, mira, la Biblia dice así, necesitas contexto del Antiguo Testamento. Bueno, si alguien se aferra a hacer eso, está en pecado, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Oye, pero no está haciendo nada malo. No, querer explicarle a alguien la Biblia no es malo. El problema es querer discutir por eso de la comida en ese momento. ¿Verdad? El otro, no me meto en problemas, pues que no quiere que no coma, ¿verdad? Pero que no me juzgue a mí. Y pásame la salsa. ¿Es pecado? Sí es pecado. ¿Qué pasaría si tú ves esa situación y los que están allí no hacen la opción C, sino la A o la B? ¿Aplica Mateo 18 o no? Sí, ¿cómo no? Pero te van a decir, ¿dónde está el pecado? A ver, en ningún momento el que esté discutiendo, y esto es común, fíjate bien, lo más frecuente que se ve en Facebook de los que se dicen reformados son las constantes argumentaciones unos contra otros, supuestamente tratando de defender la verdad, ¿verdad? Y llegan hasta el punto en que están tan enojados que se empiezan a decir cosas unos a otros, supuestamente para edificar, ¿verdad? ¿Es el momento? ¿Es el lugar? ¿Es la forma? No, Hernán, pero se tiene que decir la verdad. Como diría Martín Lutero, mi conciencia está ahí atada. Que Dios tenga compasión de mí. No, no seas hipócrita. Porque debes amar a tu hermano. No debes justificar tu carne con la Biblia. ¿Me explico? Muchas veces me preguntan, Hernán, ¿por qué no le entras al debate? No, yo ya entendí.
que nada voy a edificar con el que estoy debatiendo. ¿Quieres atender ese tema? Ven y hablemos. Aquí lo platicamos. Porque, ¿sabes? La gran mayoría están dispuestos a estar ahí dedo veloz. Copy-paste. Sí, pero en persona. No tengo tiempo. No se puede. Estoy muy ocupado. Pero bien valientes en Facebook, ¿verdad? No, ven aquí y no vengas a discutir. Ven a edificarme para que entienda tu punto doctrinal. Ven y muéstrame el ejemplo. Muéstrame que todo ese conocimiento que tienes aquí te ha hecho más santo de lo que eras. Los fariseos, gente experta en la ley, ¿cómo los calificó Jesús? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque la mente con conocimiento sin santidad no es agradable a Dios, es pura jactancia. Es cuestión de ser simples. Hermano, voy a aplicarte Mateo 18. ¿Por qué? Porque andas discutiendo en Facebook. ¿Dije algo malo? No. ¿Dije malas palabras? ¿Le levanté la voz? Escribiste con mayúsculas. Se me fue ahí el botón. ¿Dije algo insultante? ¿Lo degradé como persona? No. Entonces, ¿dónde está el pecado? El pecado no es de acción, sino de omisión. ¿Me explico? No es por algo que hiciste, sino por lo que no hiciste. ¿Se entiende? No edificaste. No le mostraste el amor a tu hermano que debías mostrarle. No. Justificaste tu carne con la Biblia y querías decirle todo lo que le querías decir. ¿Se entiende? Por eso hay que aplicar Mateo 18, porque te amas más a ti y esa no es la ley de Cristo. ¿Verdad? Mucho demuestra la persona de su conocimiento por las cosas que dice, ¿verdad? Por eso la Escritura enseña que aún el necio, cuando se queda callado, pasa por sabio. ¿Por qué? Porque el sabio no tiene nada que decir. Sí tiene mucho que decir, pero sabe que ese no es el lugar correcto para decirlo. Ahí se ve la diferencia entre la sabiduría y la necedad. ¿Me explico? Bueno, y el que dijo, no, pues yo no meto discusiones. Dios te bendiga, mi hermano. No mueres al taco. Pecado de omisión. No es pecado que te coma las carnitas, es pecado que prefiriste, decidiste que tu hermano tropiece a dejar de comerlas. ¿Verdad? Esos son difíciles, son complicados. Porque hay un versículo bíblico que diga cuándo alguien se puede ofender y cuándo alguien no se puede ofender. Imagínate que hay varios muchachos y se acercan con una muchacha, X, la que sea, y le dicen, oye, hicimos una encuesta entre los hombres de la iglesia, hombres entre 17 y 25 años, y todos llegamos a la conclusión de que tú eres la más fea. ¿Es ofensivo? ¿Sí? Pero para el que fue a decirle, oye, ¿es la verdad? ¿No me crees? Bueno, a ver, aquí estamos los 15 que votamos. ¿Es la más fea? Sí. ¿Es la más fea? Sí. Tuve mis dudas, pero dije que sí. Ahora, aquí tengo a los 15, Hernán. Concluimos todos. ¿Es la más fea? No tiene por qué ofenderse, es la verdad. ¿Se entiende el error? ¿En qué edifica informarle que todos piensan que es la más fea? Así se hace más humilde. No, es que hay que decir la verdad. Soy un hipócrita si no se lo digo. La veo y digo, es la más fea, ¿cómo no le voy a decir? ¿Cómo me voy a traicionar a mí mismo? La verdad duele. ¿Qué tiene que le duela? No. Carnalidad disfrazada de espiritualidad.
¿Me explico? Ahora, ¿tiene que ver esto con la santidad? Claro, claro que sí. ¿Cómo podría decir, no, yo ya estoy trabajando en mi dieta? A donde voy, aunque quiera, pura verdura me dan. Tengo mis hermanos que me están apoyando, vamos avanzando, llevo 5 kilos menos. ¿Mm? Y no te importa edificar a tu hermano. Puedes decir, hermano, voy en santidad, hoy traigo poder. Estás bien perdido, pero perdido. ¿Puedes verlo? Fíjate, Santiago 4:17, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ese es el pecado de omisión. Pecaste por algo que no hiciste. Fíjate la mentalidad farisea. Yo no robo, no asesino, doy mis diezmos, no he hecho nada malo. Sí, ok. No has pecado quizás de acción, pero sí de omisión. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el amor a tu hermano? Es peligroso tratar de pensar que las cosas que hacemos, solo las que hacemos son las que cuentan. También cuentan las que debiste haber hecho. Así que, si alguien te dice, yo no he hecho nada malo, esa es mi opinión. Bueno, ya lo leímos, Romanos 15:1-2. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Fíjate el contraste. Pablo dice, agrada a tu hermano. Y aquí dice, debes de apoyar a los débiles en vez de hacer lo que te agrada a ti. Es decir, la prioridad la lleva tu hermano, no tú. ¿Verdad? Primero él, no tú. En eso se refleja la madurez del cristiano. Cada vez piensa menos en lo que puede hacer y cada vez piensa más en lo que debería hacer. No basado en su propio criterio, sino el de sus hermanos. ¿Me explico? Si a ti te pusieran en autoridad en la iglesia, tienes un grupo de personas a tu cargo, ¿en qué vas a pensar? ¿En ti o en ellos? ¿Por qué? Porque el momento en que tienes autoridad, tu responsabilidad de edificar aumenta. ¿Verdad? Todos como cristianos tenemos que edificarnos unos a otros, pero si se te asigna un grupo de personas, se convierte en tu principal prioridad. No puedes pensar en ti. Romanos 14:19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Filipenses 2:3-4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y cuando dice superiores a ustedes mismos, no está hablando de autoestima, ni está hablando de rango, habla de prioridad. ¿Me explico? Tenemos este conflicto. Para edificarte hay que hacer esto, pero no es lo que yo haría, no es lo que yo considero, pero tú eres superior. Te trato como si fueses más importante, así que me niego a mí mismo para edificarte. ¿Se entiende? Eso se espera de todos los cristianos, principalmente de los que tienen autoridad. Cualquier tipo de autoridad en la iglesia. Tienes que considerar a los demás como superiores a ti mismo. Ahora, el siguiente ejemplo no tiene ciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor? Dejar, en el caso del hombre que no sonríe, que pone a su equipo en una situación difícil porque no sabe qué hacer, ¿debe dejar el equipo? ¿Debe esperar a que el equipo lo conozca bien? ¿O debe de cambiar por el bien del equipo? Debe de cambiar. Eso es simple. 1 Corintios 9:19-23, el ejemplo de Pablo y lo que se espera de nosotros. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos.
Así que fíjate bien, depende de con quién estás, es cómo te vas a comportar. ¿Es eso hipocresía? ¿Qué opinas? Si me toca reunirme con los que les gusta el fútbol, ¿de qué van a hablar? De fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Poco voy a poder opinar, excepto lo que haya visto en las noticias. A mí no me interesa hablar de fútbol, pero si van a hablar de fútbol, platiquemos de fútbol. ¿Y sabes qué voy a hacer? Como no sé nada de fútbol, te voy a empezar a preguntar cosas del fútbol. Oye, ¿quién es este que andaban ahí de que, pues no sé, que lo estaban acusando de que andaba con menores de edad? Yo sé que tú vas a saber, ¿verdad? Y pues yo me quiero enterar. Y eso es algo que te agrada hablar a ti. Así que te voy a empezar a preguntar cosas. Y cuando me vaya a otro grupo de los más bíblicos, digan, oye, ¿qué opinas de esto? Pues voy a ver, ¿cómo está esto de la Biblia? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo avanzamos? Porque eso es lo que te gusta. Cuando vayamos a otra parte, a los extremos, oye, ¿cuándo vamos a Matacanes? Oh, pues ya me siento yo de edad avanzada para ir, pero vamos. Me gusta mucho andar allá. No lo haría, pero si queremos ir y allá vamos a convivir y te voy a conocer más de una forma en que no te conozco aquí, vamos. ¿Por qué no hacemos un campamento? ¿Sabes qué problemático es organizar un campamento? Pregúntale a Luis y a Marlet. No les pagan. Lo hacen gratis. Y encima ha habido campamentos donde la gente se queja. ¿Qué ganan ellos con andar organizando un campamento? Querer edificarlos. Se niegan a sí mismos, pueden hacer cualquier otra cosa con su tiempo, pero han decidido invertir el tiempo en la iglesia para que se conozcan más. Y hay quienes dicen, ¿para qué voy al campamento? ¿Para qué voy a batallar? No, con este calor, amadores de sí mismos. Deja de pensar en ti, ve a conocer a tus hermanos. No los conoces aquí, allá los vas a ver 2 días. ¿Quieres edificar? Es una excelente oportunidad para que los conozcas y puedas edificarlos. Deja de ser tan egoísta. ¿Me explico? ¿Eres un cristiano maduro? No me hables de todos los libros que has leído. Háblame de la negación en tu vida. ¿Cómo has cambiado para edificar a tus hermanos? Eso me dice que hay madurez. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabemos? Santiago 1:26, traducción lenguaje actual. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¿Verdad? Proverbios 26:12, Reina Valera 60. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué significa eso? Mira, con que yo sepa que estoy bien, con eso. Bueno, sabio en su propia opinión. Es peor que un necio. ¿Por qué? Porque él conscientemente se niega. El necio es necio y no puede ver muchas cosas que hace. Pero el que dice, no, esta es mi opinión y esto es lo que cuenta, más esperanza hay de un necio que de él. Proverbios 12:15, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Ahora piensa, eres un cristiano que quiere vivir en santidad, ¿ok? ¿Debería importarte lo que los demás piensan de ti? ¿Debería importarte lo que ven en ti? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo les hablas? ¿Tratas de ayudarlos? ¿Les das de tu tiempo? ¿Y cuando están hablando contigo los respetas? Debería interesarnos a todos, ¿no? Lo extraño es que muchos vienen y se van tan pronto como pueden y no les interesa hablar con nadie más. ¿Sabes qué? Vas a un camino de destrucción. ¿Por qué? Porque por lo que hemos visto, vas a empezar a batallar tú solo. No va a haber nadie quien te esté ayudando a permanecer en la luz. Vas a empezar a ocultarte en la oscuridad y el pecado va a empezar a agravarse en tu vida porque no tienes nadie que te ayude a llevar las cargas, ¿verdad? 2, empiezas a experimentar pecados de omisión porque aunque tienes una congregación, decides mantenerte alejado de ella y estás empezando a pecar porque no estás edificando.
Estás tan concentrado en ti mismo que te has olvidado de tus hermanos, y eso es pecado. Qué bueno que Dios trae cada vez más gente, pero se vuelve cada vez más complicado mantenerte en santidad, porque es más difícil conocer a todos. Por eso nos dividimos en áreas, ¿verdad? Hay distintos ministerios. Lo primero es conoce bien a los de tu ministerio. Haz lo que te corresponde. No podemos tener santidad sin eso. Por último, 1 de Juan 4, 20 al 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero dirás, pero yo no odio a nadie. Dice, yo amo a Dios, pero odio a su hermano. No, yo no lo odio. Bueno, ¿qué significa odiar en griego? Amar menos, estimar menos, odiar. Amar menos comparado con quién? Con el amor a ti mismo. ¿Verdad? Así que llegas a la iglesia, ok, qué bueno. Vienes, aguantas el calorón, qué bueno. Un día Dios tendrá misericordia de nosotros, ¿verdad? Si perseveramos en lo bueno, Dios nos va a ayudar. Experimentamos los calores más fuertes que hay, ¿verdad? Y aquí estás, qué bueno. Pero, ¿qué más? Ya me estoy mortificando, qué bueno. Me estoy vivificando, estoy ayudando a otros, qué bueno. Pero, ¿qué más? Ya es mucho. No. Nada de lo que la Biblia ordena es opcional. También tienes que edificar. Negarte a ti mismo. Considerarlos como superiores. Tienes prioridad tú. Tienes que hacer tu parte. Si amas menos a tu hermano, pero piensas que amas a Dios, dice el apóstol Juan, eres un mentiroso. Un mentiroso. No amas a tu hermano el que ves. ¿Cómo vas a ver a Dios que no lo ves? ¿Se entiende? Santidad. También esto es santidad. ¿Verdad? ¿Qué tantos conoces de aquí? ¿A cuántos les conoces su nombre de perdido? ¿Qué has hecho para convivir con ellos? ¿Nada? Estás en pecado. Piensa, ¿qué tan fácil es pecar? Es lo más fácil que hay. Es más, sin hacer nada, ya pecó. Por omisión, ¿verdad? Porque debiera estar haciendo algo para Dios. No te escondas de la luz. Aquí estamos con los pecadores confesos, ¿verdad? Tengo problemas, tengo debilidades, tú también. Trabajemos juntos. Quiero edificarte. Quiero que tú edifiques a tus hermanos. Haz la parte que te corresponde y yo hago la mía. Y Dios nos va a ayudar que a pesar de que cada vez somos más, podamos funcionar como la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hace mucho ya estudiamos la carta de Filemón y Pablo elogiaba en Filemón que por medio de él la iglesia tenía convivencia. Filemón ofrecía su casa y ahí se reunían los cristianos a convivir y a tener comunión. Y Pablo lo elogiaba por eso. ¿Qué puedes hacer tú para que haya comunión entre nosotros? Haz lo que corresponde, no te mantengas alejado. Te engañas a ti mismo si piensas que estás bien, si no estás edificando el cuerpo de Cristo. Quisiera que te dieras cuenta junto conmigo lo que decían
Pedro y los apóstoles, cuando le dijeron a Jesús, ¿quién podrá salvarse? Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? ¿Qué tanta santidad tienes? Y mientras más sabes, cada vez se vuelve más real la poca santidad que tenemos, ¿verdad? Puede ser algo totalmente aplastante saber todo lo que tienes que hacer para mantenerte santo. Rebasa nuestra capacidad humana. Pero la Biblia dice que no estás solo, no estamos solos. El poder de Dios obra a nuestro favor. Así que vamos de a poco, ¿verdad? Es gradual. Empieza a hacer los cambios. Qué bueno que ya empezamos a mortificarnos, a vivificarnos, a confesar nuestras faltas. Ahora empecemos a edificarnos. Y todavía no acabamos de estudiar la santidad. Esto nos debe llevar a humillarnos ante Dios. Y dile, Señor, yo pensé que estaba bien. Pensé que me esperaba una gran recompensa. Pero eso lo pensé solamente por mi ignorancia. Ahora que sé cada vez más, me doy cuenta de la enorme necesidad que tengo de Él y de su presencia en mí. Así que pidámosle eso a Dios como ven. Señor, queremos pedirte que nos llenes de ti. Estamos, Señor, sobrepasados entre tantas cosas que hay que pensar, tantas cosas que hay que decir, otras que no debemos decir, tantas cosas que hay que hacer, otras que no debemos hacer. Es tan complejo, Señor, mantener la conciencia limpia entre tantas cosas que hacemos, tantas cosas que decimos. Se escapa de nuestro control, Señor. Enséñanos a depender de ti. Enséñanos a confiar en ti. A acudir a ti, Señor, cada día. Permítenos ser conscientes de nuestros errores de acción y de omisión, Señor. Enséñanos a ver todas las cosas que deberíamos hacer y no hacemos. Enséñanos a ver, Señor, cuando estamos tratando de disfrazar nuestra carne con la Escritura. Cuando estamos tratando de justificar nuestra carne con tu palabra, Señor. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos y a ver a mis hermanos como superiores a mí mismo. Enséñame, Señor, a ser como tú, que siendo Dios te despojaste y viniste a ser semejante a nosotros, Señor. Y no viniste a ser servido, sino a servir. Y diste el ejemplo, lavando los pies de tus discípulos, Señor. Siendo el Señor y el Maestro, nos has dado el ejemplo de cómo debemos negarnos a nosotros mismos. Concédenos, Padre, imitarte. Aprender, Señor, a negarnos a nosotros mismos para edificar a nuestros hermanos. Enséñame, dame la oportunidad para conocerlos más y poder buscar la manera de agradarlos para bien y que resulten edificados. Danos la oportunidad, Señor, la disposición para convivir. Enséñanos a ser activos, Señor, proactivos en eso. Buscar la oportunidad, no esperar a que se dé, sino buscarla, Señor. Buscar ocupar nuestro tiempo de manera sabia, invirtiendo también en conocer a nuestros hermanos, para que pueda, Señor, avanzar en santidad edificándolos. Somos muchos, no voy a poder conocerlos a todos profundamente, pero enséñame, Señor, a avanzar cada día, conocerlos de a poco, cada vez más, que tenga las oportunidades de ayudar, de edificar, de alentar, Señor. Enséñame a cuidar mis palabras, a pensar con tiempo suficiente antes de hablar, a asegurarme que lo que voy a decir es lo mejor que mi hermano pudo haber escuchado. Enséñame a callar, Señor, cuando lo que quiero decir no es edificante. Enséñame a reprimir mis deseos cuando pueden ser tropezadero. Enséñame, Señor, a amar a mi prójimo como a mí mismo. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. No hay en línea, ¿verdad? Entonces, ¿sí hay? Muy bien. Si hay preguntas en línea también les respondemos.
Solo necesitas levantar la mano y te llevan el micrófono. No es necesario que te levantes. Desde ahí preguntas y trata de que tu pregunta sea directa, concisa, de manera que podamos aprovechar el tiempo. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si me doy a entender. Tengo, en los dos ejemplos que pusiste, para mí el segundo ejemplo fue más fácil. El primer ejemplo para mí fue algo complicado, porque el tema o el ejemplo que tocaste se me hizo, bueno, lo voy a explicar así, ¿verdad? Algo muy legalista. En el caso de la persona. La persona declara que, oye, ¿sabes qué? Nosotros no consumimos eso y ni tú deberías de consumirlo. Entonces, los tres casos que planteaste, para mí, el primero, en el caso de decirle, yo lo veo más correcto por un detalle, ¿verdad? De que la persona estaba imponiendo algo, ¿verdad? Si, por ejemplo, bueno, yo guardo mucho mis comentarios, ¿verdad? Yo pienso así, bueno, yo sé que tú no piensas igual, pero, por ejemplo, en un caso legalista, bueno, yo en lo personal considero que a lo mejor sí puedo dar mi punto, ¿verdad? Acerca de, ok, yo lo considero así por esto, porque si se impone así de, ni tú deberías de hacerlo, ok, está bien, me reservo, ¿verdad? Pero si yo me llego a ir a otro lugar y estoy, no sé, en un restaurante y estoy comiendo eso y llega él y dice, ¿estás comiendo eso? O sea, ni deberías de hacerlo tú, ¿verdad? Así de que espérate, ¿verdad? O sea, tú así lo consideras y yo no. Para mí es de que, bueno, yo no lo considero. Oye, ¿sabes qué? Aquí no comemos eso, ¿verdad? Ok, una disculpa, ¿verdad? Me lo llevo y continuamos normal. Pero en el ejemplo que pusiste para mí fue algo legalista, por lo cual yo considero que, bueno, yo ahí sí puedo dar mi opinión porque, oye, me lo estás imponiendo a mí. No sé. Okay. Bueno, precisamente por eso el ejemplo tiene ciertas cosas en detalle que hay que considerar. Por ejemplo, es una familia que acaba de llegar al árbol plantado. No los conoces, ¿verdad? Así que ante esa situación, yo sé que tú puedes decir, es que él está siendo legalista porque quiere imponerlo a los demás. Ok, pero ¿estás seguro de que es legalismo? ¿O él sinceramente considera que es pecado y por amor a ti no quiere que peques? ¿Podrías saberlo en ese instante cuál de las dos es? No. Entonces, ¿cuál sería el camino más propio para edificarlo? ¿Asumir que me quiere imponer o no hacerlo tropezar y buscar la ocasión después? O sea, bueno, volteo a otro ejemplo, ¿verdad? Supongamos que yo llego aquí nuevo, ¿verdad? Tengo una familia, tengo hijas, mi esposa y todos traen falda. Yo te invito a ti a mi casa a venir, ¿verdad? Vas con Vero, ¿verdad? Vero va en pantalón. Llega Vero y, Hernán, ¿sabes qué? Pues mis hijas, ¿verdad? Íbamos a tu casa. Sí, íbamos a mi casa, ¿verdad? Los invito a comer y va Vero y la veo con pantalón y... ¿Y es verdad o no? Mis hijas, ¿qué? O sea, no, si me invitas... bueno, sí. Bueno, ahorita es el ejemplo hipotético, ¿verdad? Entonces, Vero está con pantalón, ¿verdad? Mis hijas, yo acabo de llegar aquí a árbol plantado, ¿verdad? Y mis hijas yo las acostumbré con falda, y con falda. Va Vero y así de que, Hernán, oye, ¿sabes qué, Hernán? Así, pero... Imagínate que tú me dices, la mujer no debe usar pantalón, me lo dices ahí en tu casa, ¿ok? ¿Eso sería parte de tu ejemplo? Bueno, yo así veo el ejemplo de la comida, ¿verdad? Siento que es así de, espérate, aquí no va. ¿Qué debería hacer yo? Retirarse, ¿verdad? Bueno, así esa yo te diría, mira, acabas de llegar, no te conozco bien. No he tenido oportunidad de explicarte bíblicamente qué consisten los fuertes y débiles en la fe, pero ya me estás dejando en claro que eso te es tropezadero. Mi intención es edificarte. Y si te estás empezando a congregar, lo primero que necesito es que me des la oportunidad de explicarte con detalle muchas cosas que tienes que entender. Así que para yo poder edificarte, necesitaría decirte en ese momento, ¿sabes qué? Perdóname, no sabía. Ahorita regresamos, mi esposa se va a cambiar. Y asunto arreglado. ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo primero. Que me escuches mis razones bíblicas. Que tengas el tiempo de masticarlo, razonarlo y que decidas si realmente eso es un problema o no. Y eso no va a suceder en ese instante. Pero si yo no te concedo eso, y yo te digo, no, espérate, es que tú no sabes esto, ¿a dónde voy a llegar? ¿Te voy a edificar o simplemente te vas a cerrar más y va a ser más difícil que me des la oportunidad de explicarte con tranquilidad? ¿Se entiende?
Sería muy distinto que yo te conozco de siempre y sales con eso y te diga, ay, espérate, ¿de dónde te lo sacaste, verdad? Ahí no te voy a dejar. Pero si no te conozco, que es el ejemplo que yo puse, es una familia recién llegada, no sabes qué es, ¿verdad? Capaz que vienen del judaísmo, ni sabías. Imagínate que vienen del judaísmo, apenas está empezando a entender y tú te pones en el plan de decir, no, aquí no puedes ser legalista. ¿Vas a edificarlo o vas a ser tropezadero? Sería tropezadero. Sí, mi error fue que lo trasladé más para acá, ¿verdad? El problema es que prejuiciaste, asumiste que conoces la intención de la persona y ese es el error. No puedes asumir que sabes lo que el otro piensa o sus motivaciones. Tienes que, para efecto de edificarlo, otorgar primero y luego indagar. Oye, ¿cómo llegaste a la conclusión de que eso está mal? Y empiezas a obtener información de su contexto, ¿verdad? ¿Qué tal si vienen del judaísmo? Tú mismo cerrarías la puerta a hablar con ellos si te pones a discutir con ellos ahí. ¿Se entiende? Gracias. ¿Alguien más? Acá hay varios. Ya tienes el micrófono. La pregunta va relacionada con una prédica anterior. No voy a dar fechas ni horas porque no me las sé. Pero recuerdo que en ese ejemplo tú mencionabas, no me acuerdo si mencionabas la cerveza o el tipo de comida o algo así, pero decías, no le puedes dar la razón a esa persona en ese momento porque va a creer que está en lo correcto. Ajá. Y decías, no le des la razón a los inmaduros en ese momento porque van a creer que están en lo correcto. Sí. ¿Cómo eso armoniza con los ejemplos que diste hoy? Porque la situación es distinta. Si recuerdas, yo te dije que íbamos a un restaurante y que esta persona quería decirle al mesero, que no tiene nada que ver con el cristianismo, que los cristianos no toman cerveza. Y decimos, eso es una alteración del evangelio, porque no consiste ni en comida ni en bebida. Entonces tú tienes que aclararle al incrédulo que no es correcto lo que ella dice. En el ejemplo de hoy estamos en la iglesia, puros hermanos en Cristo, por eso la situación es distinta. Gracias. ¿Alguien más? Hola. Ya. Sí, Bueno, pero el micrófono ya está acabado, sí. ¿Sí se escucha? Sí. Entonces, con respecto a la pregunta del hermano Oscar, entonces la acción correcta sería una combinación de la primera opción, del primer ejemplo, y la tercera. O el no hacerlo en el momento, lo que la persona considera pecado, pero también el explicarle de una manera amable. Pero la pregunta era en esa situación. Claro que no tiene nada de malo que tú le trates de convencer con la Biblia a alguien, pero en ese momento específico sería un error tratar de convencerlo. Por eso la idea es, en ese momento, para edificarlo, es, ok, me lo voy a llevar, perdón si te ofendí. Y como se empieza a congregar en árbol plantado, va a haber oportunidad de volver a platicarlo, ¿verdad? Claro, entonces una combinación de las dos. No hacerlo en ese momento y buscar que la gente... No, en ese momento no es una combinación. En ese momento es la opción C, pero no ser tropezadero. En la acción total, porque en la opción 3 simplemente se dejó a que no lo hagas y no se especificó en la prédica. En ese momento, no porque la idea es que después hables con ellos. Por eso, ¿verdad? en la acción total es una combinación de Bueno, las si dos. tú lo ves ya, el panorama completo, alguien que se congrega en árbol plantado y tiene esas ideas, tiene dos caminos. O analiza la información y está de acuerdo con nosotros, o no va a estar de acuerdo. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, si Dios quiere. ¿Qué pasa cuando en una iglesia como árbol plantado no ponemos la restricción de la falda y alguien tiene y no está a gusto porque las mujeres tienen pantalón? Cuando, aunque tú le hayas tomado paciencia y le trates de explicar y aún así considera que está mal, que procede. Pero eso ya no tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es cómo te aseguras de edificarlo. Y después ya vemos cómo se confronta esa situación. Si Dios quiere, el próximo domingo lo vemos. Vale. ¿Dónde más había? Acá. Ya me quedó la duda, o sea, ¿cómo podemos encontrar el punto medio entre edificar a mi hermano o, como ahorita vimos, no ofenderlo y defender la verdad? O si solamente aplica para los miembros de la iglesia, porque, por ejemplo, si vemos palabras de Jesús, o sea, cuando le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados o generación de víboras, pues quizá alguien le podría haber dicho, oye Jesús, eso no soy yo muy edificante porque los ofendiste. Y también hay una frase de MacArthur que dice de que si la verdad ofende, o sea, no importa, o sea, que no suavices el evangelio porque dice, la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios y no le importa. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese punto medio entre edificar, o sea, no ofenderlo, pero también defender la verdad? Bueno,
según la situación. Por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús, cuando les habló sobre ellos y lo que eran, le dijeron, sí sabes que los fariseos se escandalizaron, y ahí la palabra escandalizarse es tropezar, caer. Sí sabes que caían, dijo, déjalos, son ciegos guías de ciegos, ¿verdad? ¿Por qué ahí sí? Bueno, lo que Jesús les dijo es verdad o mentira. Los está tratando de agradarles para bien o les está diciendo cosas equivocadas. Jesús no miente y les está diciendo lo correcto y ellos conscientemente deciden despreciarlo. ¿Me explico? En esa situación, ya que les explicaste, ya que no era la primera vez que hablaban con Jesús y aún así deciden negarse, bueno, eso ya no queda de tu lado, ¿verdad? Si se va a ofender, que se ofenda. Por eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Pero en la situación que vi, son puros cristianos, están ahí reunidos y ahí tienes la posibilidad. Si hay otra situación como la que comentaron aquí, que tú vas a un lugar, yo le he dicho, si te invitan a una iglesia y ahí todas las mujeres llevan velo, estás forzada bíblicamente a llevarte tu velo, aunque tú te sientas libre de no usarlo. ¿Por qué? Porque si vas allí y no llevas velo, las vas a hacer tropezar a todos. Entonces hay que considerar la situación, ¿verdad? ¿En qué contexto es permisible que la gente se ofenda? Cuando hablas de la verdad y le dices a alguien eres un pecador y necesitas arrepentirte, se van a ofender. Pero no es mi hermano, ¿verdad? Los fariseos no eran hijos de Dios. Ahí tienes un diálogo entre el Hijo de Dios, bueno, Dios mismo, y un incrédulo. No se trata de que edifiques a los incrédulos. Considera un ejemplo entre puros cristianos y dime si consideras que la Biblia debe de decir, pues si se ofende, que se ofenda. No, sería una contradicción. Pero si estás hablando en un contexto con incrédulos y se ofenden porque le dicen la verdad, pues que se ofendan, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, pero ¿y si son personas que se dicen cristianos, o sea, familiares o amigos? O sea, ahí sí aplica o sea, si traen una doctrina errónea, pues mejor les hago ver el punto, o sea, como dicen, que tu plática sea amena y de buen gusto, pero sin dejar de defender la verdad, o debemos dejarlos también en su error Lo hemos porque hablado. Como que luego nos vamos al otro extremo de que, no importa cómo pienses, vamos a amarnos y así, pues tampoco. No. Hemos dicho este ejemplo. Pablo dice que aprovechemos toda oportunidad, ¿verdad? Se da la oportunidad, aprovéchala. No la hubo, no te preocupes. ¿Me explico? Si tienes a tu familia la vas a ver muchas veces, ¿verdad? Y si de repente se hace una situación y ves que los ánimos empiezan a caldear, ¿tú crees que es sabio en ponerte a discutir? No, ¿sabes qué? Lo hablamos después si quieres. Y ya, no significa que no vas a decir nada, sino que en ese momento no era lo más apropiado. Y después buscas la ocasión. Oye, ¿cómo ves si nos sentamos a platicar de esto, verdad? Y si quiere. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Alguien más? No sé dónde está el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Hernán, ¿cuál crees que sea el límite prudente para saber cuándo tienes que cambiar tu forma de ser o tu esencia por amor a tu hermano? Ok. Eso es lo que vamos a ver el domingo que viene, si Dios quiere. Por ejemplo, un pequeño adelanto, si tú lo que estás haciendo no es pecado, ¿verdad? Si no es cuestión de una falta bíblica, o sea, no es pecado ni por acción ni por omisión. No se trata de una falta bíblica. Consideremos el ejemplo de los cristianos que consideran que el bautismo de infantes es bíblico. Y otro que dice, no, ¿cómo va a ser bíblico si ni siquiera sabe que lo estás bautizando, ¿verdad? Ahora, ¿hay información bíblica que condene alguna de las dos? No. Ahora, ¿qué pasa si nos queremos congregar en el mismo lugar, pero tú quieres bautizar infantes y yo no? ¿Qué hacemos? ¿Se separan? ¿Pero peleados? No. Buscamos el camino más pacífico, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a ver el domingo que viene, si Dios quiere. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiempo récord? Sí, buen día. Pastor, si nuestro Señor Jesús declaró limpios todos los alimentos y hemos leído que no es pecado comer carne, entiendo que no es pecado comer tortillas de harina, no es pecado comer barbacoa, chicharrones, refrescos. Y en lo que hemos visto estas semanas, Pastor, yo alcanzo a entender que la Biblia no aprueba el que alguien cristiano juzgue a su hermano por lo que come
come o lo que no come. Ujú. La pregunta es esta, pastor. ¿Por qué nosotros, en lo que se ha tratado estas semanas, no estamos cayendo en ese mismo caso? Si por su apariencia física yo infiero, deduzco, supongo que tiene un desorden alimenticio que, gracias a Dios, creo que lo entiendo, que debemos de cuidarnos, debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, cuidar los alimentos que entran por nuestra boca. Pero, pastor, ¿por qué pensamos que nosotros no estamos mal? Como la Biblia, yo entiendo que le parece decir a la gente, oye, no juzgues a tu hermano por lo que come, porque no es pecado comer todo lo que mencioné ahorita. Y sí, al menos yo lo entendí así, y si no lo entendí bien, corrígeme. Parece ser que a los hermanos que en apariencia física están un poquito más elevados de su peso, parece que si les estuviéramos diciendo, estás en pecado, ya no por lo que comes, sino por la cantidad que comes. ¿Por qué no estamos mal si hacemos eso, pastor? ¿Por qué no estamos mal? Bueno, no entiendo a qué te refieres por qué no estamos mal. Lo que yo dije es que tú primero tienes que asegurarte que este hermano está consciente de su pecado, ¿verdad? Y el primer paso de Mateo 18 que expliqué es ir y hacer ver tu punto de vista, ¿verdad? Y entender qué es lo que está pasando. No se trata de prejuzgar y acusar. Se trata de buscar la manera de hacerle ver el punto. Ahora, tú tomas, o podemos tomar un caso muy simple como la obesidad, ¿verdad? Y dijimos que aunque hay excepciones de por qué las personas pueden estar así, la gran mayoría está así por el exceso de comida. Decías, ¿no es pecado la tortilla de harina en el chicharrón? Pues no, ¿verdad? Si te comes un taco, no pasa nada, pero si te comes 8, ya te resulta pecaminoso, no porque es harina y chicharrón, sino por el exceso. ¿Me explico? Entonces, lo primero el primer paso es que tú reconozcas, ¿verdad? Oye, ¿tengo un problema de peso o no? Digo, si tú tienes un problema de peso, no necesitas que alguien venga a enterarte, ¿verdad? Es evidente para ti mismo. Segundo, si alguien ve que lo tiene, pero ve que te esfuerzas, no tiene por qué ir a aplicarte Mateo 18. El punto es cuando, oye, tratas de invitarlo a que haga lo correcto, a que haga lo sano, y no quiere, ¿sabes qué? Se me hace que no tiene control de sí mismo. Entonces busca hablar con él, no ir a acusarlo, sino hacerle ver el punto que tú tienes. ¿Me explico? Así que el ejemplo que tú pones no es lo que yo he dicho. No es de que estás gordo, o estás en pecado. No. Sí, ok, necesitas cuidarte, pero quizás ya estás luchando. Quizás ya estás haciendo algo al respecto. Eso es lo primero que tienes que asegurarte antes de prejuiciar nada más y tratar de acusar a alguien sin tener la evidencia de lo que sucede. Ya, parece que ya entendí, pastor. Entonces, lo que no estábamos diciendo ni hemos estado diciendo es que los que parecen un poquito pasados de peso estén en pecado. O sea, no hemos dicho eso, porque yo había entendido eso. Lo que yo dije es que si tú tienes si tu mal deseo no está controlado y te deleitas en comer en exceso, eso es pecado. Y dije que no necesariamente tienes que estar obeso para estar pecando de esa manera. Hay gente delgada que tiene exactamente el mismo pecado de comer en exceso, pero su cuerpo no lo refleja. Y me puse como ejemplo yo. Estaba tan flaco como te puedas imaginar y comía como bestia. Sigue siendo pecado, aunque estaba flaco. El problema es que Dios me lo hizo evidente, ¿verdad? Ya no lo podía ocultar. Ahora se ve, pero el problema es el mismo y era indistinto de mi situación física. Entonces, pastor, conclusión, no es pecado lo que comes, pero sí es pecado que lo hagas en que exceso. Tanto comes. Eso sí es pecado. Eso es lo la que falta de administración en eso. Sí, voy a ir meditando en eso porque es lo que me cuesta trabajo entender. Muy bien. Gracias. Es todo. Despedimos la sesión en línea. Hay disculpas si no estuvo completa, buscaremos la forma de subir el video completo y si Dios quiere nos vemos el miércoles para estudiar Génesis.